Saludos a la comunidad que participa en este quinto Congreso Internacional Pensamiento, Cultura y Sociedad. Mi nombre es Diana Hernández Moctezuma, soy estudiante de doctorado en Derecho en México y participo en este simposio que se llama Filosofía del Derecho, Derecho, Ética, Debate y Argumentación. El, el tema que desarrollé lleva como título El estructuralismo y la transdisciplinariedad, las bases de un método dual para el estudio de la violencia laboral en un modo psicológico. El tema de la violencia laboral es un tema de recientes estudios a nivel nacional e internacional, sobre todo en su forma psicológica. La Organización Internacional del Trabajo establece que la violencia laboral es un fenómeno cuyo marco conceptual identifica formas en que puede ser ejercida. Una de estas es la violencia laboral en su forma psicológica. Del resultado del estudio internacional con relación a la violencia psicológica, existen distintos términos y conceptos. Tenemos los anglicismos, mobbing, bullying, workplace bullying, entre otros. Y en castellano tenemos a los términos compuestos como el acoso moral, el acoso laboral, linchamiento emocional. Lo importante es identificar que todos estos tienen relación con el fenómeno del acoso, el cual es un comportamiento físico, verbal, psicológico, no deseado, intimidatorio, degradante y ofensivo. Este fenómeno del acoso puede presentarse en diferentes escenarios sociales como puede ser la escuela, el trabajo o los ámbitos privados como unidades habitacionales o el entorno familiar. La investigadora Marie-France Irigoyen fue de las primeras en tocar el tema del acoso moral en lo privado y ella estableció distintas formas en que la conducta puede manifestarse como maltrato en estos espacios. Bien, el acoso tiene una relación eh, con el concepto de violencia. Es a partir de este concepto de violencia es, que es complicado en sí de tener un concepto general debido a que cada región o país tienen un código de comportamiento o conductas sociales que son toleradas por un consenso. Como resultado, pues el concepto de violencia es polisémico, quiere decir que tiene distintos significados acorde a la interpretación que da cada país, pero también es polimorfo. Tenemos fenómenos que derivan de una violencia estructural, como por ejemplo la discriminación, u otros fenómenos que derivan de la violencia sistémica, que puede ser el acoso sexual. En consecuencia, hay que distinguir de este tipo de fenómenos sociales aquellas conductas que dan forma a un fenómeno de tipo psicológico, el cual tiene, según otros investigadores como Rita Segato, una tendencia a la invisibilidad por acciones que son inconscientes y deliberadas, pero además también por estos consensos colectivos y subjetividad social que tiene que ver con la aceptación de comportamientos culturales en cada región o país. Dentro de estos escenarios que forman, par- que forman sistemas dentro de un sistema total que es la realidad social, tenemos el espacio de trabajo. Este se convierte en un escenario donde, además de todo lo anterior, se acepta el ejercicio de agresiones por creencias, por mitos de éxito y poder. A pesar de todo esto, es importante saber que existe un tipo de violencia de origen grupal
que evoluciona a un modo colectivo en el que llegan a participar 30 personas en contra de una sola. No obstante lo extremo de las consecuencias que pueden presentarse cuando un fenómeno de esta naturaleza se manifiesta, se vuelve trivial por estos obstáculos de los comportamientos sociales que son tolerados, pero también en relación a los obstáculos que presenta el conocimiento científico, sobre todo de aquellas ciencias que estarían en capacidad de intervenir cuando el fenómeno se manifiesta de inicio a fin. Las formas de conocer de las ciencias o de los individuos es un tema de la epistemología, cómo conocemos. Las principales corrientes son el positivismo lógico con el Círculo de Viena o la teoría crítica con la Escuela de Frankfurt. El primero establece que la realidad debe de ser conocida con un método científico reduccionista, lógico-matemático, que separe al sujeto cognoscente del objeto. La teoría crítica, por el contrario, cuestiona esta exacerbada lógica lineal con la que se manifestaron algunos estragos sociales como los que vimos en las guerras mundiales. Y lo principal es que ellos tratan de hacer ver que el sujeto no puede estar separado de la realidad y que incluso bajo los principios del marxismo y del psicoanálisis, el sujeto está inmerso en sistemas de la realidad y de los cuales también le influyen en su manera de conocer. Dentro de este escenario, dentro de este contexto epistemológico, nace una corriente a partir de los estudios lingüísticos de Ferdinand Saussure. Él dice que el lenguaje es un sistema y con esto nace el estructuralismo. Sus sucesores dicen que el lenguaje es un método a través del cual del inconsciente colectivo podemos hacer nacer al consciente un fenómeno social mediante las reglas del lenguaje. Eh, Esto es una oportunidad para las ciencias sociales que buscaban considerarse objetivas, así como los científicos del Círculo de Viena pretendían que toda la realidad natural o social, si quería denominarse ciencia, tendría que ser objetiva. Bueno, pues con el lenguaje sus reglas convencionales que son separadas de un sujeto que está interviniendo para conocer un fenómeno social, pues separará toda esencia subjetiva de aquello que estaba conociendo. Después tenemos al pensamiento complejo, con autores como Habermas, Edgar Morin, establecen que tanto el sujeto cognoscente, las teorías, las acciones sociales, las acciones comunicativas son elementos que están en constante transformación. Por lo tanto, también la forma de conocer debe necesariamente tener interconexiones interdisciplinarias y transdisciplinarias. Con base en estos postulados tenemos un fenómeno social que es la violencia laboral y en específico la violencia laboral que se expresa en forma psicológica. Y el problema del acoso. El acoso es un proceso cuyos elementos son violencias psicológicas sistematizadas en este proceso y se manifiesta de distintas formas de acuerdo al motivo que
que lo detona. El motivo puede ser ridiculizar, eliminar o simplemente aislar a un individuo o a varios individuos que son población vulnerable. También son distintos, otros, lo hace distinto a través de otros elementos como es el número de personas involucradas, que puede ser, lo decíamos, Marie-France Irigoyen habla del acoso moral diádico, que es en una pareja. Esta relación binaria se puede llevar al trabajo donde se visualizaría entre un superior y un colaborador. Tiene que ver todo esto con lo polimorfo de la violencia en modo psicológico del que se comentó al inicio de esta presentación. ¿En qué contexto situamos al problema de la violencia laboral en forma psicológica? En el contexto de la modernidad, donde filósofos y sociólogos dicen que la sociedad con una tendencia individual y colectiva al narcisismo se es por aquello que se tiene, por aquello que se alcanza, ha construido un tipo de sociedad a la que Byung-Chul Han, un filósofo, le llama la sociedad del cansancio, porque se establecen metas inalcanzables que llevan al individuo a emociones como la frustración, la envidia y la competitividad que no es sana. Para encontrar este modo de violencia laboral en forma extrema, en forma psicológica, habría que desarrollar un método dual que tenga como base los principios del estructuralismo y los principios de la transdisciplinariedad. Con base en el estructuralismo, hay que tener en cuenta que la única forma en que se puede llegar a hacer consciente un fenómeno social que es inconsciente es el lenguaje. Esto porque el propio lenguaje es un sistema, es una creación colectiva de reglas que son convencionales, es decir, creadas por consenso, pero a la vez inconscientes. ¿Cómo funciona como método? Pues, pues porque separa al objeto de la subjetividad del sujeto cognoscente a través de estas reglas. Y la transdisciplinariedad es que una vez que se haya encontrado un fenómeno social, es decir, una vez que se haya sistematizado o formalizado en el consciente de la realidad social, se pueden utilizar otros métodos a través de los principios de diferentes ciencias. Es decir, se trata de una combinación epistemológica y metodológica de estas ciencias para confirmar en este caso que un evento de violencia psicológica es grupal y que puede evolucionar a un modo colectivo, por lo tanto extremo. Eh, si profundizamos en el estructuralismo y la forma de formalizar un fenómeno social, encontramos que esto es a través de modelos. Los modelos son abstracciones de la realidad que definen aquello que les pertenece y aquello que queda fuera. Es un sistema dentro de un sistema, de una totalidad. Entonces podemos hacer los podemos hacer visibles, pero además contrastables, y podemos hacer eh, que, es- eh, que estos sistemas sean conscientes, y son los sistemas de símbolos y mitos, los sistemas de términos y conceptos, hablando de esta parte semántica o lingüística, y podemos hacer visibles también los sistemas legislativos que de acuerdo a la región comprenden de tal o cual manera el problema.
Bien, estos modelos pueden ser mentales, pero también epistemológicos. Los modelos mentales se relacionan con los procesos de cognición. Un ejemplo es que, por ejemplo, hablamos del mar para poblaciones especializadas como son los juristas. Los conceptos que vendrían a la mente como un modelo mental son los tratados internacionales que hablan del mar territorial, conceptos que maneja esta parte de la población en particular. Y los modelos epistemológicos son esos constructos teóricos que toman en cuenta los principales postulados de diferentes ciencias para hacer con ello un método que identifique un fenómeno social en particular. Esto tiene que ver con la transdisciplinariedad. Para el caso de la violencia laboral en su forma psicológica, se propone que aquellas ciencias que son más adecuadas de tener un acercamiento o una aproximación científica serían la antropología, con la cual se podría identificar la clasificación de las poblaciones vulnerables y los espacios sociales que son seleccionados para estas por un consenso cultural. La ciencia política nos haría comprender el comportamiento humano con respecto al uso, pero también el abuso del poder. La sociología nos ayudaría a entender la realidad social en su totalidad y por lo tanto cada sistema como una parte de un todo. La psicología nos ayudaría a explicar cuáles son las lógicas grupales, quiere decir que son comportamientos colectivos que a veces llevan a manifestaciones reales que son inimaginables. Tenemos ejemplos ahora con la tecnología, las redes sociales, que en ocasiones hay fenómenos de ciberacoso que no se hubieran imaginado en otros contextos históricos previos. Otros conceptos, por ejemplo, en relación con la violencia psicológica laboral, eh, cuya importancia es grupal o colectiva. Los conceptos importantes que maneja la psicología es la serialidad y la fusión, que tiene que ver con los estudios que Jean-Paul Sartre decía en relación con lo grupal. La serialidad tiene que ver, por ejemplo, con el número de personas que están esperando una consulta en un hospital. A pesar de su pluralidad, no quiere decir que sea un grupo. El grupo tiene un momento de fusión. Esta fusión hay que calcularla por los intereses comunes para perseguir un objetivo en particular. Em, Esta parte tiene que ver con lo grupal dentro de lo que es la violencia psicológica laboral como fenómeno social. Otros aspectos que nos ayudaría a comprender la psicología son de tipo mental, relacionados con su salud y por lo tanto con las lesiones psíquicas que puede tener la mente, y que es un marco teórico que han desarrollado diferentes países. Y por último tenemos al derecho, que con base en el estructuralismo y la transdisciplinariedad nos auxiliaría a contrastar los sistemas jurídicos que tienen en su entorno el mismo problema. Hay países que ya manejan conceptos como el delito de malos tratos, como lo es España, las lesiones psíquicas, también España, y por ejemplo tenemos en Chile con la ley Karim de reciente creación,
la obligación de las instituciones de llevar una investigación a profundidad en cada caso. Eh, para estudiar la violencia laboral en modo psicológico hay que hacer una distinción, decíamos, de los eventos de violencia estructural o los eventos de violencia sistémica que arrojan fenómenos sociales de violencia como lo es la discriminación, el acoso sexual o el hostigamiento. Una manera de hacer una distinción de estos eventos de violencia psicológica sistematizadas en procesos de acoso son estos elementos. También me parece que fueron mencionados al inicio de la presentación. Número uno, el motivo que las detona, que puede ser clase social, algún comportamiento contrario o objetando una posición social, haciendo enojar a un grupo o a un colectivo, detonan conductas en contra de una sola persona que por su condición vulnerable es más proclive de ser castigada socialmente. Número dos, el objetivo que persiguen, que puede ser solamente ridiculizar, solamente aislar o en casos extremos eliminar, en cuyo caso no tendrá fin, me refiero a poner fin a las agresiones que pueden ser grupales y colectivas. Y por último, el número de personas involucradas que pueden ser relaciones binarias, puede ser un grupo en contra de una persona o puede ser un colectivo de 30 personas en contra de una sola persona. Con esto se da pie a que se comparta en la sociedad que existe un fenómeno extremo de violencia laboral en modo psicológico que se debe insertar dentro del marco de la violencia laboral, dentro del marco de lo que se conoce como acoso laboral y cuyo nombre apropiado sería el asedio psicológico grupal laboral por esta tendencia a generar un cerco de 30 personas en contra de un solo sujeto. Su concepto ideal sería organizar dolosa y grupalmente estrategias de maltrato por parte de personas identificables, quienes mediante la construcción de estigmas, rumores y el uso de mecanismos de poder contagia a un colectivo en contra de una sola persona. El fenómeno puede sumar miembros, llegando a colaborar en esto hasta un número de 30 personas. Las estrategias de acoso moral tienen una tendencia a la invisibilidad, pero son extremas. Se trata de un gaslighting, es un anglicismo que dice que hace a que la víctima se le ponga en una posición de confusión para creer que la agresión es producto de su propia conducta y en forma colectiva llega a tener consecuencias graves. Casos emblemáticos en México que no han sido investigados a profundidad por especialistas en violencias psicológicas. Probablemente tenemos al caso de Luis Abraham Reyes Vázquez en el IMSS en Monterrey, Nuevo León, en junio de 2025, el caso de Darío Villeda, un empleado de la alcaldía Álvaro Obregón en Ciudad de México en marzo de 2023, y el caso de Guadalupe Ramírez Evangelista en la Procuraduría Fiscal de la Federación Ciudad de México, mayo de 2007. Probablemente fueron casos
consecuencia de un asedio psicológico grupal, un fenómeno social extremo de violencia psicológica sistematizadas en procesos de acoso. Los medios de prueba en una investigación a profundidad podrían constituirse con base en un modelo epistemológico que combine esta investigación a profundidad analítica de este fenómeno social que comienza con las estrategias de un grupo identificable de personas que combine los principios de un pensamiento complejo y que maneje conceptos como el de microprocesos de integración y de fusión grupal de los que habla Sartre, y que combine principios o postulados de una labor semántica y etimológica en donde se identifique que la raíz MOV tiene una relación con un ataque colectivo, es decir, con un colectivo enojado que asedia en forma psicológica y grupal a una sola persona. El nivel extremo es porque alcanza 30 personas en contra de un solo individuo. Solamente en estos términos, un modelo epistemológico podría colaborar en la investigación de cada caso que en México ha tenido lugar, eh, sin que importe el paso del tiempo. Mis redes sociales están a sus órdenes y con esto termino la exposición esperando que haya colaborado en la construcción de la unidad cognitiva, mental, del problema de la violencia laboral en su forma psicológica que llega a ser extrema y que tiene un fenómeno en particular que es extremo y que no ha sido identificado por la mayoría de la población, y por lo pronto me atrevo a confirmar que tampoco por los juristas. Y es un tema en discusión legal, pero también filosófica, que es importante y urgente de abordar. Muchas gracias.